Sean bienvenidos al programa de radio Tras los Límites. Esta puerta estelar que nos conducirá a mundos misteriosos. Día a día ocurren decenas o quizás cientos de casos denominados paranormales. Desde energías en casas habitadas o abandonadas hasta avistamientos ovni en los cielos de la Tierra. En este programa nos adentraremos en los misterios de la ufología, las conspiraciones, los misterios religiosos, sin olvidarnos de esa puerta al más allá, con las psicofonías y los fenómenos poltergeist. Todos los jueves este equipo capitaneado por David Mule, con Mado Martínez y Dani Álvarez nos llevará a mundos desconocidos. Tras los límites. Muy buenas noches, bienvenidos a Tras los Límites, bienvenidos a la tercera temporada de Tras los Límites. Ya saben, este programa de misterio e investigación, pues que vuelve con muchísimas sorpresas y con muchísimas ganas, ya que hemos tardado un tiempo en volver, pero con muchísima más energía de la que teníamos al acabar la segunda temporada de Tras los Límites. Vamos a hablar esta noche sobre hipnosis. La hipnosis será el tema que nos llevará la mayor parte del tiempo de esta noche. Hablaremos con el experto José Antonio Plaza, quien nos hablará pues sobre la hipnosis, sobre los distintos tipos de terapias que se utiliza esta técnica y sobre todo aprenderemos pues el misterio de la hipnosis, ¿no? Que es algo muy importante. También hablaremos con la escritora santapolera, bueno ya santapolera de adopción, Carolina Iniesta Quesada, que nos hablará pues sobre su primera novela, El guardián de los secretos, novela que se ha agotado en varias librerías de la provincia de Alicante y que estamos seguros que también se agotará en el resto de España en muy breve tiempo, porque realmente lo está haciendo fenomenal y es un libro muy, muy, muy interesante. Hablaremos con ella en la sección de agenda también. Preparen su equipo de investigación, porque nos vamos tras los límites. Les habla un servidor, David Mule. Pues seguimos en Tras los Límites. Como decíamos, hemos entrado en un estado de relajación para poder pues hablar sobre este tema tan apasionante como es la hipnosis. El diccionario nos dice que la hipnosis es un estado mental, un grupo de actitudes generales generadas a través de un procedimiento llamado inducción hipnótica y usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugerencias preliminares. Dichas sugestiones pueden ser generadas por un hipnotizador o pueden ser autoadministradas. O sea, hablamos de autosugestión. Nosotros comenzamos hablando de todo esto, no sin antes desvelar una de las primeras sorpresas
que para los que hayáis estado atentos al Facebook, pues imagino que no lo serán tanto, para los que hayáis estado también atentos a nuestra página web, trasloslimits.tl. La primera sorpresa, y hombre, y para mí un gran honor, como tanto para mí como para el resto de compañeros de programa, pues es que tenemos una nueva D, digamos, entre comillas, porque ya sabéis, estamos en la tertulia de las 3Ds, estamos en esa sección dedicada pues al siempre presente Juan Antonio Cebrián, en la cual, bueno, pues la nueva D, digamos, entre comillas, pues sería nada más y nada menos pues que nuestro gran amigo ya conocido, y muchos decíais ya que era colaborador de Tras los Límites, un honor para nosotros, pues don Santiago Vázquez. Santiago, buenas noches. Buenas noches, David. Para mí un honor que estés con nosotros en la tercera temporada de Tras los Límites, que participes en la tertulia de las 3D, es realmente impresionante. Ya te decía ya fuera de antena que Juan Antonio tenía a don Germán, pero yo os tengo a dos don Germanes aquí, que sois Daniel Álvarez y tú. Y para mí es un gran honor tenerte en la tertulia de las 3D. Esperemos que sigas estando tan a gusto como espero que estuvieras en la segunda temporada. Muchísimas gracias, David. Es un placer estar aquí con vosotros. Ya sabes que siempre me he sentido muy a gusto en este programa con vosotros, y el placer es mío. Tengo que agradecerte esta invitación. Así que estaré con vosotros en esta tertulia, encantado, cómo no. Pues esta noche nos estrenamos todos en esta tercera temporada, pues hablando sobre la hipnosis, y para este tema pues hemos traído a un experto, al antropólogo José Antonio Plaza. Muy buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre hipnosis. José Antonio es un gran experto en este tema. Y bueno, yo creo que la primera pregunta es obvia, ¿no? Para una persona que no conozca este tema, que creo que tiene que haber muy pocos que no sepan lo que es la hipnosis, o que quizá lo conozcan a muy grandes rasgos, ¿no? ¿Qué podríamos explicarle? ¿En qué consiste la hipnosis? Bueno, como tú bien has dicho, pues casi todo el mundo tiene una idea, generalmente es equivocada, ¿no? De alguna manera, porque entramos en contacto con la hipnosis a través del cine, del teatro, de la literatura, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, bueno, pues está bastante fantaseado lo que podemos ver ahí, ¿no? La hipnosis es un estado alternativo de la conciencia, quiero decir alternativo porque es absolutamente natural, vigilia, sueño y este estado de trance, ¿no? Que es lo que sería por definición la hipnosis, un estado de trance que tiene una fenomenología propia, ¿no? Y tiene unas cualidades que además son pues muy aprovechables en muchos sentidos. Bueno, está muy de moda hoy en día la hipnoterapia, ¿no? Como lo llaman, y es utilizar la hipnosis para conseguir unos fines, ¿no? Efectivamente, con fines terapéuticos, como has dicho, ¿no? La hipnoterapia, pues con fines terapéuticos la utilizan muchos psicólogos. Yo he dado cursos para psicólogos y charlas en la Facultad de Comillas. ¿Por qué? Porque sin duda es una herramienta. Y digo una herramienta porque quien piense que la hipnosis es todo, pues no, está absolutamente equivocado, ¿no? De alguna manera, pues tiene sus limitaciones. Pero sí es una herramienta muy útil. Hoy en día, bueno, pues como decía antes, está muy de moda la hipnoterapia para dejar de fumar, ¿no? Es algo que realmente funciona, esta hipnoterapia para dejar de fumar. Bueno, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. Os diré porque tuve una temporada que sí hacía hipnoterapia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que, digamos, se trataba en consulta, fundamentalmente eran problemas de adicción, problemas de obesidad y depresiones. En la obesidad y las depresiones daba excelentes resultados. En las adicciones la cosa era bastante complicada, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, quien acude a la consulta pues no viene, en muchos de los casos, por no decirte la mayoría, por su propio
convencimiento, ¿no? Sino que de alguna manera pues le trae la madre, le trae la esposa, le trae un amigo, bueno, pues para intentar ayudarle, ¿no? Pero en el fondo pues no quieren. Entonces son personajes, digo no quieren incluso a nivel inconsciente, no estoy hablando de que sea bueno, de que claramente te digan que no, ellos dicen que sí, que quieren colaborar y todo este tema, pero inconscientemente pues presentan unas resistencias importantes y claro, eso pues mediatiza mucho la terapia. Entonces con el tabaco pues ocurre lo mismo. Está muy bien como herramienta coadyuvante, ¿no?, en un tratamiento, pero sin duda hay que recurrir a otras estrategias para dejar de fumar. Bueno, has hablado de que hay personas que no ponen, digamos, en voluntad para ser hipnotizadas. Creo que la pregunta es obvia, ¿no? ¿Todo el mundo puede ser hipnotizado? Vamos a ver, todo el mundo puede ser hipnotizado. Lo que pasa que sí hay que distinguir diferentes grados de profundidad del trance. Entonces en esto hay una variabilidad bastante importante. Ahora esto que os comentaba, ¿no?, de que hemos conocido generalmente, ¿no?, la hipnosis pues por el teatro o el cine, ¿no? Si os dais cuenta, cuando se trata de un número de teatro o algo, se piden voluntarios y cuanto más grupo tengas pues mejor, ¿no? Porque de alguna manera bueno, en esto se basa un poco la lección que hagas de la gente, que precisamente te venga un gran número de gente, que haces una prueba de sugestibilidad muy sencillita, muy pues un apretón de manos, en el que ya das unas sugerencias de que la mano se pone rígida, se quedan anudadas, no se pueden liberar, y vas comprobando más o menos quién está dando de alguna manera un signo positivo frente a esas sugerencias. Entonces ahí estamos haciendo ya pues un filtrado. Esto nos sirve a la vez para que yo te responda a tu pregunta. En ese grupo, vamos a poner de 20 personas, pues seguramente me voy a encontrar pues mira, no sé, 19 que bueno, más o menos en principio responden. Si profundizo un poquito más y tal, pues la cifra me va a bajar a 10 que veo que están respondiendo, y seguramente al final me voy a quedar con 3 que se les ha quedado la mano anudada porque están respondiendo perfectamente a las sugestiones que yo estoy dando, ¿no? Entonces, claro, esas 3 son las que te quedas, son las que te van a servir para luego realizar posteriormente el número, ¿no? Y entonces, a la vez, te insisto, pues nos da una idea de que no todo el mundo está respondiendo de la misma manera a las sugerencias. Ya, pues mira, depende de la experiencia que tenga cada uno, de conocer diferentes métodos. En la presentación has hablado de casi como que de un solo método. No, existen bastantes. Existe una hipnosis por sorpresa, existe una autohipnosis pero también inducida, ¿no? Es decir, bueno, yo ahora dejo este reloj, voy a ausentarme de la sala, pero si te concentras en el reloj, pues verás que te vas a ir relajando poquito a poco y tal, y bueno, te vas. Y posiblemente, en algunos casos, pues te encuentras cuando vuelves la persona, pues has tenido la suerte de que se ha concentrado, de que ha respondido muy bien y te la encuentras prácticamente en un estado hipnoideo, que a partir de ahí hay que comenzar a hacer una profundización, lógicamente, para alcanzar un grado, bueno, medianamente profundo, si se trata de hacer una terapia, por ejemplo, en la que ya podamos meter sugerencias terapéuticas y con la esperanza de que se cumplan, lógicamente. Entonces estaríamos hablando de que podríamos, bueno, por lo que sabemos también por el cine, por lo que se ve y por lo que nos acabas de comentar, para el tema de la hipnoterapia, se podría realmente hacer que una persona hipnotizada hiciera todo lo que el hipnotizador quisiera. Ya, bueno, ese es uno de los grandes mitos. Es decir, mira, fíjate, David, hay gente que ha estado en un trance medio profundo, que no está nada mal, y luego te dicen, cuando ya le sacas del trance, bueno, pero no me has hipnotizado, yo no he estado, yo estaba oyendo, yo estaba, pues no sé, como muy consciente. Sin embargo, pues a mí me ha estado dando respuestas, ¿no?, de levitación de la mano, de rigidez de la mandíbula,
algunas sugerencias que se dan de este tipo, ¿no? Para tú hacerte una idea desde afuera de en qué estado se encuentra la persona, ¿no? Entonces ya te digo, las expectativas que traen por estas imágenes previas, ¿no?, que han visto en el cine, pues luego no coinciden con lo que es la hipnosis en la realidad. Quien tiene una rigidez moral en ciertos aspectos, pues desde luego no se va a apear del burro y va a estar pues manteniendo su conciencia y sus principios, ¿no? Eso está claro. Es decir, no te conviertes en un autómata, no te conviertes en un asesino, como nos hablan algunas novelas, ni mucho menos. O sea, tú conservas tu personalidad y, digamos, tus autocensuras, ¿no? De alguna manera están ahí funcionando y evitan que ocurran estas cosas que me dices, ¿no? Tani. Sí, yo por ejemplo puedo decir que, por ejemplo, en el caso de que está comentando sobre esa hipnosis, que no llega a ser pues un control, digamos, total, por decirlo así, de la mente, ¿no? De las voluntades de la mente, o de las percepciones, para ser más exactos. Por ejemplo, pues está la conocida respiración holotrópica, desarrollada por los psiquiatras Stanislav Grof y Christina Grof, que por ejemplo pues trabaja en ese campo, ¿no? Utiliza una técnica totalmente novedosa, totalmente distinta, por decirlo así, que es el control de la respiración a unos niveles pues determinados, y el individuo pues entra también en un estado de modificado, por decirlo así, de conciencia, ¿no? Sí, me preguntas, ¿no? ¿Qué opino acerca de esto? Sí, bueno, sí. Mira, que digo que sí, que es una especie de, digamos, de, por decirlo así, hipnosis, ¿no? También más bien autohipnosis, ¿no? Porque utiliza es uno mismo el que produce, digamos, esta sensación, vamos, este control, digamos, con la respiración, ¿no? Sí, mira, siempre, técnicamente, o sea, siendo rigurosos, siempre se trata de una autohipnosis, ¿no? En tanto en cuanto yo voy dirigiendo, pero la persona, te insisto, es quien en definitiva pone en marcha el proceso. Es decir, aquí hay siempre una autohipnosis, ¿no? Ahora te quería precisar esto de la respiración holotrópica. Entonces yo todo esto pues tengo que meterlo en el mismo saco. De alguna manera sabéis que, bueno, como todo hay un mercadeo en la vida, ¿no? Y de alguna manera pues si la palabra hipnosis o las técnicas que yo aplico pues ya no venden y quiero hacer algo, pero sin en realidad pues le cambio el nombre o todo esto. Mira, cuando hacemos yoga manejamos ideas de relajación, visualizaciones que nos incitan a la relajación, y sobre todo manejamos la respiración. Los expertos te dicen, no, hay una respiración traqueal, abdominal, pectoral, bueno, bien, todo lo admito. Al final, tenemos un grado superficial o a veces profundo incluso de trance, dependiendo de la persona. La respiración holotrópica, exactamente igual. El training autógeno de Zuul, exactamente igual. Lo único que vas enseñando al paciente a hacerlo él, es decir, hacer una autohipnosis. Y todos hemos oído hablar de la sofrología, que Caicedo pues lo que hizo fue cambiar precisamente el nombre para quitarle todo este aura misteriosa, esta prenoción que todos llevamos de qué es la hipnosis, ¿no? Entonces decir, es que me va a hipnotizar, no, le voy a sofronizar, que es otra cosa. Bueno, pero al final el resultado es siempre el mismo. Es este tercer estado de la mente que, insisto, que es un estado natural, es decir, que no debemos pensar que es que ahí ocurre nada mágico ni nada extraño, no, todo está bastante bien explicado desde el punto de vista científico. Es un estado natural en el que incluso los animales entran tranquilamente,
y que posiblemente pues en su día tuvo un valor adaptativo importante, ¿no? Si un animal o alguien se encuentra frente a un depredador o frente a una situación, pues entras en una especie de estado de catalepsia, que bueno, pues te puede ser útil al menos para no sentir dolor si te van a devorar o algo así. Pero te insisto, para mí no hay diferencia, y vamos, además esto pues hay muchos autores, ¿no?, que de alguna manera opinan lo mismo, ¿no? No hay diferencia, llamémosle como queramos llamarle. Si me permitís, me extiendo un poquito y os doy algunos datos. David. Sí, por supuesto, sí. Sí. Mira, por ejemplo, en Grecia pues se utilizaba, ¿no?, por los sacerdotes en los templos, pues hacían curaciones. Entonces ponían camas en las terrazas de los templos, los pacientes recibían baños de luna, algo precioso y bueno, que se le daba pues como un valor terapéutico. Y en la pared pues había unos orificios daban directamente a la cabecera del paciente, y por ahí le daban unas sugerencias de sanación, ¿no? Bien, no había contacto, si te das cuenta, no había el menor contacto físico, ni visual, ni nada de nada, ¿no? Simplemente lo hacían. ¿Cómo lo llamaban ellos? Pues curación por la fe o todo esto, como queráis. Anton Mesmer hacía siempre hipnosis colectiva, él pensaba que no se podía hacer individualmente y bueno, él hablaba del magnetismo animal y además este hombre pues era honrado con ello, creía que realmente había un magnetismo animal que incluso era transmisible a árboles o él llegaba, magnetizaba un árbol, luego la gente pues hacía una cadena, tocaban el árbol y al cabo de un tiempo pues caían todos en trance. Pero también habéis visto que por ejemplo en un ritual vudú la gente llega a un momento en que entra en éxtasis, que por ejemplo si hacemos pues imaginad unos cánticos gregorianos a las 6 de la madrugada y en ayunas, con el ritmo libre del cántico gregoriano, pues esto conduce a un trance y posiblemente nos esté explicando estos famosos éxtasis místicos de algunos de nuestros santos, ¿no?, que además es un tema precioso, muy interesante, ¿no? Bueno, como os decía, pues a lo largo de la historia se ha utilizado, pero cada uno lo ha llamado como ha querido y lo ha utilizado pues con los fines que quisiera utilizarlo, ¿no?, de alguna manera. No sé si te he respondido a la pregunta. Bueno, yo creo que sí. Yo quería preguntarte también, para ir terminando de poner a la gente en antecedentes, pues preguntarte también, ¿qué necesita un hipnotizador para poder realizar esas hipnosis? Pues ponerse en manos de un buen profesor. Eso es fundamental, Yo os comento, estuve haciendo un trabajo de campo sobre la magia en contextos urbanos y fue cuando entré de alguna manera en contacto con el mundo de la hipnosis, precisamente porque para mí la hipnosis está presente en las curaciones por la fe, está presente en muchos fenómenos parapsicológicos, y bueno, yo vi que este era un campo que debía de aprender un poquito y profundizar un poco más y bueno, aprender algo, ¿no?, acerca de esto. Yo me preparé con mis libros y todo esto, y luego pues con Ernesto Anguet, que es un belga que es director del Instituto de Bioinformación en Valencia, pues hice bastantes cursos con él y bueno, pues aprendí. En realidad es aplicar unas técnicas y cualquiera que simplemente le interese y le apasione el tema, pues puede aprender tranquilamente. Y ya aprovecho para decir, por supuesto, que las mujeres igual, por supuesto. Digo esto porque siempre, no, es que la voz del hombre parece que tal. Bueno, pues no, la mujer es perfectamente una hipnotizadora si se lo propone, igual que los varones. Bueno, y una última pregunta que son realmente dos preguntas, que
es la pregunta de que si alguien pues nos podría hipnotizar sin que nosotros nos demos cuenta, lo que podría ser una hipnosis instantánea, digamos, ¿no? ¿Eso es posible? Bueno, como te he dicho, hay técnicas autoritarias, ¿no? Y que vamos, no sé, son técnicas complicadas porque te la juegas bastante, si te sale mal, te sale fatal el tema, pero sí se puede efectivamente hipnotizar sin que se den cuenta. Vamos a ver, me explico. No, yo puedo estar dando sugerencias a alguien, pero en realidad quien quiero cazar es a otra persona o otras personas que han venido acompañando a este paciente, ¿no? Bueno, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si me lo propongo y creo un buen ambiente y creo una buena estrategia, sin darse cuenta ellos caen también en este estado de trance, Y hay gente además que cae con mucha facilidad, o sea, que es que hay gente que es muy fácil. Hace poco hipnoticé a un aducido que bueno, no fue exactamente un aducido, había visto un caso de un ovni y queríamos ver un poco en plan experimental la diferencia entre el discurso manifiesto, el que él nos contaba, y luego el que íbamos a obtener bajo hipnosis, ¿no? Y el cuento esta anécdota porque bueno, pues uno de los del equipo, ¿no? que estábamos allí, pues se quedó también en trance, igual que el sujeto que os digo, ¿no? En fin, fue simpático el tema. Interesante. Santiago, te tenemos muy callado. Dime. Coméntanos. Interesantísimo todo lo que está aportando nuestro amigo. Realmente interesante. Yo quisiera apuntar, hay tantas cosas que son realmente importantes, y es que para que nadie, ninguno de los oyentes, piense que la hipnosis es un fenómeno paranormal, porque hay quien lo piensa. La hipnosis no es un fenómeno paranormal. Esto que quede claro de entrada, porque personalmente me he encontrado en más de una ocasión con personas que identifican la fenomenología paranormal e incluyen a la hipnosis dentro de esta fenomenología. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, y si quieres, David, entramos en materia. Sí que es cierto, y esto es muy interesante mencionarlo, que dentro de una sesión de hipnosis se pueden dar, y de hecho se han dado, diversos y diferentes fenómenos auténticos paranormales. Esto es muy interesante considerarlo. Tengo varios casos y podemos comentarlo. Muy interesante tema. Hipnosis, pues relacionado con el tema de la fenomenología paranormal. Es muy interesante y, por supuesto, como no, tras los límites ya sabéis que los misterios les encantan. Yo también quería preguntar una cosita, que es que si no la pregunto reviento. Y antes de que comencemos en tertulia, ¿es posible hipnotizar a distancia? Sí, perfectamente. No es necesario un contacto visual ni físico en absoluto. O sea, físico hablo de proximidad, no, por teléfono se puede hacer perfectamente y vamos, se hace. Quiero decir que no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que me parece muy bien, lo que ha dicho el compañero, que hagamos una diferenciación o una matización. Desde luego no tiene nada que ver con la parapsicología, pero sí está presente en algunos fenómenos parapsicológicos. ¿Qué es exactamente lo que está presente? Bueno, pues está presente la sugestibilidad, que esta es una de las grandes armas de la hipnosis, dentro de su fenomenología. Es decir, cuando estamos en trance, lo que estamos es hipersugestionables, de alguna manera. Y además tomarlo así, como lo digo, con mayúsculas, hipersugestionables. Entonces, ciertos fenómenos paranormales tienen que ver con esa hipersugestibilidad que se da en
algunos casos paranormales. Os he dicho antes que algunos casos de místicos, ¿no? Por ejemplo, pues claro, pueden ser perfectamente explicados porque simplemente entraban en trance y una vez que se entra en trance, a falta de sugerencias, pues la mente tiende a fantasear, ¿no? Este es el tema. Entonces me ha parecido oportuno esa aclaración, de que no tiene que ver con la parapsicología, no es nada mágico y os insisto, es un estado natural. Cuando realmente, por ejemplo, acunamos a un niño y lo dormimos cantándole una nana, lo que en realidad estamos haciendo es inducirle un trance. Lo que pasa es que el trance, una vez que, que ya no se dan sugerencias, el trance pasa a sueño normal, él evoluciona a sueño normal y el niño pues queda dormido, ¿no? Sin ningún problema. Muchos casos que a veces nos ha pasado a todos, ¿no? Me imagino que a vosotros os ha pasado, que buscáis el bolígrafo, que buscáis las gafas, las tijeras, y de pronto dices, caramba, pero si lo tengo delante, ¿cómo no lo veía? Bueno, pues estábamos concentrados en un tema y estábamos en un estado hipnoideo. Se presenta a veces de forma espontánea, y muchos accidentes en la carretera por la noche, viendo la raya discontinua, raya no raya, raya no raya, ¿no? Con el calorcito del coche y el rum rum monótono del motor, pues se dice, se ha dormido. Pues no, se ha hipnotizado. Con esto os quiero decir que si os dais cuenta, pues a lo largo del día muchas veces atravesamos por auténticos trances, que bueno, son pues espontáneos, vamos. Ajá. Bueno, pues ya hipnotizados estamos todos aquí en el equipo y los oyentes imagino que también. Y bueno, antes de comenzar con la tertulia, pregunta de Mado. Sí, yo quería hacerle una pregunta aquí a nuestro invitado, y es que antes ha comentado que tú le habías preguntado, David, si se podía hacer la hipnosis sin que el otro se enterara, ¿no? Podíamos ser hipnotizados sin saberlo, ¿no? Estar en ese estado de trance inducidos por otra persona. Y él ha dicho que sí. Entonces, ¿en qué se parece y en qué se diferencia a la vez esto que podría suceder de un conjuro o magia negra, o que nos hicieran un mal trabajo, por así decirlo? Sí, bueno, muy buena pregunta. Oye, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame, que soy Mado Martínez. Mado Martínez. Mado. Sí. Bueno, mira, pues si te das cuenta, pues un conjuro es una recitación, ¿no? De alguna fórmula mágica. Es decir, hay un ritual. Bien, un ritual por definición es una pauta, seguir una pauta de conducta estereotipada, o sea, tipificada, ¿no? Primero doy el paso A, luego el paso B, luego el paso C. Entonces, pues vamos a ver, me explico. Imaginaros, entramos en una habitación, hay un ambiente muy propicio, unas velas, es decir, hay un ambiente muy sugestivo, en definitiva. Vemos al sacerdote o quien esté oficiando, la bruja, quien sea, ¿no? Y entonces nos comienza a hacer una recitación de esa fórmula mágica, ¿no? Pues si os dais cuenta, si analizáis esto desde que hemos entrado o desde que incluso pensamos, uy, esta tarde tengo un conjuro y voy para allá, y quiero verlo y quiero hacerlo, de alguna manera nos estamos ya predisponiendo, y luego fácilmente vamos a caer en ese ambiente sugestivo que significa el encantamiento o el hechizamiento, todo el ritual ese del encantamiento. Bien, eso es lo que te puedo decir al respecto. ¿Es lo que tú me preguntabas? Exactamente, sí. Me refería precisamente a eso, ¿no? Me parecía muy similar, o que podía haber una relación ahí bastante evidente. Sí, claro, y me decías si podía ser de alguna manera inducido sin darte cuenta, ¿no? ¿no? Me habías comentado. Sí, claro, sí. Efectivamente. Lo que pasa que, claro, yo te insisto, luego, ¿qué es lo que pasa? Pues no te has quedado hecho un autómata, como os decía al principio, porque no, la hipnosis no es eso, ni mucho menos. Pero sí, en ese momento
has estado pues en un estado de trance, donde en ese estado pueden haber ocurrido muchas cosas, pueden haber ocurrido muchas cosas, pues hasta el punto de tener una visión, de curarse algo que en definitiva nos venga molestando, ¿no? De alguna manera, algún tipo de dolencia, o se haya utilizado pues para legitimar o no sé, reafirmar algún tipo de creencia negativa o positiva. Es que entenderme, puede ser un conjuro maléfico o benefactor, depende del uso, ¿no?, que se le quiera dar al ritual ese. Bueno, pues comenzamos ya con la tertulia. Santiago. Interesantísimo. Yo quisiera decir, para abrir la tertulia, que por favor, y en ese sentido me he encontrado personalmente, igual que otros compañeros, con muchísimas personas que buscan de una forma casi desesperada el someterse a la hipnosis. Hay que dejar claro que la hipnosis es un tema muy serio, y que solamente y únicamente se debe practicar o se debe hacer de forma terapéutica. Es decir, uno no se puede poner en manos, en primer lugar, de cualquier aficionado que practique la hipnosis, y en segundo lugar por capricho, porque sí, para saber, por ejemplo, esto es frecuentísimo, para saber, por ejemplo, qué fui en mi vida anterior o en mis reencarnaciones anteriores, suponiendo que exista la reencarnación. Esto sucede con harta frecuencia, y desde aquí, por favor, advertir con todo mi afecto a los oyentes, como siempre me refiero, más jóvenes, que no se pongan primero en manos de cualquier persona que practique la hipnosis, porque la hipnosis solamente la debe practicar un profesional, y así se hace en muchísimos países del mundo. Hablo de psicólogos específicamente. Y en segundo lugar, por favor, únicamente cuando se persiga algo de tipo terapéutico. Por ejemplo, una fobia, hablabais antes de dejar de fumar, y otros muchos asuntos que se pueden resolver a través de la hipnoterapia, pero nunca, por favor, por curiosidad, por morbo, por saber qué es lo que he sido, porque este es tema para hablarlo después, si realmente a través de la hipnosis regresiva, que es como se denomina, realmente podemos conocer o acceder a esas vidas anteriores. Dani. Sí, es curioso además añadir a esto que está diciendo Santi, que es así, que es rigurosamente así, también el peligro que existe, que es un tema que a mí me fascina particularmente, la sugestión y la autosugestión, que tanto pues estamos viendo precisamente en fenómenos paranormales, que como dijo también José Antonio, a veces pues el hecho de llevar las creencias a extremos pues demasiado peligrosos, por decirlo así, pues la gente se autosugestiona y se sugestiona de una manera tan grande que incluso puede llegar a producirle accidentes o incluso a fallecer, a la muerte. Sí, o también fijaros bien que este es uno de los riesgos, ¿no? Estropear una investigación simplemente porque quien investiga en parapsicología no acepta que a lo mejor de 1000 casos pues solamente uno es positivo, ¿no? Pero hay gente que es que no lo acepta, y entonces van con una expectativa de, digamos, ¿no?, entre comillas, de que ahí hay unas energías o un espíritu, y precisamente por estos mecanismos que tú estás explicando también, pues es que terminan viendo el espíritu o produciendo algún tipo de fenómeno, ¿no? Y sobre todo interpretándolo como un fenómeno del más allá, cuando no tiene más explicación, digamos, que esta, ¿no? Y este es uno de los grandes fallos que yo veo en mucha gente que se dedica a la investigación en parapsicología, entre los que cuento con muchos amigos, ¿no? Porque bueno, pues vamos, estoy muy en contacto, ¿no?, con este mundo y tal, pero de una forma pues muy manteniendo una distancia siempre objetiva, y siendo muy cauto con lo que sucede para
para no mediatizar, en una palabra, quiero decir, que el experimentador no contamine el experimento, que este es uno de los grandes peligros y fallos, y que desgraciadamente es que se está dando a menudo. Y bueno, la recomendación que ha hecho el compañero de que efectivamente, pues que no se ponga en manos de cualquiera, pues efectivamente tienes toda la razón. Quien quiera, insisto, de alguna manera vivir esa experiencia, la terapia de regresión, pues bueno, yo la hago. Yo ahora el día 11-12 del mes que viene pues doy un curso, y yo sé que la gente pues viene porque quieren ver un poco este tema, ¿no? Bueno, pues se puede hacer, van a surgir cosas, he hecho muchísimas regresiones y siempre surgen temas, pero sí quisiera aclarar, y además lo hago porque siempre lo hago en los cursos, que no se puede afirmar que el material que está surgiendo no sea un material estrictamente fantaseado. Es decir, yo hago la hipnosis, hago la regresión, y bueno, a partir de ahí estoy vigilando que la persona esté bien, que no esté ocurriendo nada en su interior, pero afirmar que ha estado en una vida anterior o no, eso es algo que me temo que de momento no podemos saber con certeza. Santiago comentaba hace unos instantes pues precisamente eso, ¿no? El hecho de que personas querían saber que habían sido en vidas anteriores. Yo recuerdo perfectamente un programa que existía en Canal Nou, en la televisión autónoma de la Comunidad Valenciana, en la que se llama Flashback, creo recordar, y que precisamente muchísima gente iba al programa para eso, para saber que habían sido en otras vidas. Bueno, era un show que realmente pues no parecía nada serio, la verdad. Ya. No lo es porque no se puede saber, o sea, sencillamente es que no se puede saber, y como os decía antes, la mente, a falta de estímulos, pues lo que intenta, lo que hace es fantasear. Entonces, pues bueno, genera imágenes y siempre surge material, ¿no? Afirmar que ese material realmente se corresponde con una vida anterior, pues no se puede afirmar. Ahora bien, la experiencia de relajación, la experiencia de satisfacer un deseo, bueno, pues a veces es muy positiva y tiene un efecto muy positivo, o sea que tampoco hay que demonizarlo, pero vamos, insisto, hay que mantener siempre una distancia objetiva, tanto con la persona que se le hace como con el propio fenómeno, ¿no? Para no contaminarlo, como os decía, ¿no? Sí quisiera decir y plantear aquí la pregunta: ¿qué fiabilidad nos puede ofrecer una hipnosis regresiva o una regresión hipnótica? Estoy totalmente de acuerdo con José Antonio, totalmente de acuerdo, y hace muy bien, y eso le honra, advertir que como posibilidad, como hipótesis, muchos de esos contenidos sean meras fantasías. Ahora bien, sí que existen casos, si bien son los menos. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Brian Weiss, sus libros. Sí que existen casos en los que la persona sometida a hipnosis, a una hipnosis regresiva, donde supuestamente está vivenciando cosas que ya ha vivido, su alma, realmente después se comprueba que los datos que esa persona ha ofrecido a través de la hipnosis se confirma por investigación histórica que son reales. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que en efecto esa persona haya recordado una vida anterior. Tenemos otra posibilidad desde el punto de vista parapsicológico, y es que esa persona, sumergida en ese estado alterado de conciencia, ha tenido sencillamente un fenómeno de clarividencia. Es decir, ha tenido un fenómeno de criptestesia o clarividencia en el que ha podido, a través de percepción extrasensorial, acceder a una información que resulta ser cierta y que la ha hecho suya precisamente por esa inducción hipnótica, y la ha vivenciado como propia sin serlo. Esto no podemos perderlo de vista. Es decir, puede ser
efectivamente, como hipótesis, puede ser una posibilidad que recuerde una vida anterior cuyos datos se corroboran después en esa investigación histórica, pero también no podemos perder de vista que se pueda dar un fenómeno de clarividencia, porque se dan en hipnosis, y entraremos en ello si hay tiempo, se dan fenómenos paranormales en el momento de la hipnosis. Cuanto más profunda, se puede resumir así, cuanto más profundo es el nivel de hipnosis, más posibilidades hay de que se produzcan fenómenos en su gran parte, en su mayoría, de orden subjetivo, defectos subjetivos o psíquicos, como son, por ejemplo, la clarividencia, como he mencionado. La telepatía es un fenómeno frecuentísimo en hipnosis. Por ejemplo, entre el hipnotizador y la persona que está siendo hipnotizada. Esto es muy frecuente. También se da, y puedo contar un caso que es realmente tremendo, experiencias fuera del cuerpo. Esto se ha dado en hipnosis. Yo tengo un caso personal, vivido por mí. Se pueden dar fenómenos de precognición. La persona en estado hipnótico hace un vaticinio que se cumple posteriormente, sin haber posibilidad, lógicamente, y como se debe establecer la precognición formal, sin que exista ni el más mínimo dato para que esa precognición se cumpla. Y excepcionalmente se dan, a veces, alguna vez se han producido en el lugar donde se está desarrollando la hipnosis. Esto hay que tenerlo en cuenta. Fenómenos de efectos físicos, movimiento de objetos, por ejemplo. Ahí introducimos un elemento, y termino, introducimos un elemento en el que todo el tema nos hace plantearnos lo siguiente, y es que realmente, ¿qué ocurre en la hipnosis? José Antonio hablaba de un trance, pero claro, el trance, que es un término, en mi opinión, que está bien expresado, pero hay también, entre los propios profesionales, hay también unas diferencias, porque la palabra trance realmente tiene una connotación espírita o espiritista, o si queremos ampliar más, espiritualista. Hablamos más bien de un estado alterado de conciencia, o como se puede contemplar también desde este punto de vista. En una hipnosis, lo que hace el hipnoterapeuta es bajar los ciclos cerebrales y situar al paciente, según sea la profundidad del trance que quiere conseguir, más abajo o más arriba. Por lo tanto, me parece muy bien esta diferenciación y hablar un poco sobre el tema del trance, porque se dan ese tipo de fenómenos paranormales. A mí me parece interesante lo que dice Santi, porque estaría hablando de este fenómeno del cual hemos hablado en Tras los Límites en alguna ocasión, que es esa gran biblioteca etérea, como decía, esa inconsciencia colectiva, ¿no? Decía Santiago que podría acceder esa persona en este estado de alterado de conciencia, que es la hipnosis, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver, yo me quedo con una cosa que has dicho, y es que ocurren cosas, pero que son estadísticamente las mínimas, ¿no? Las mínimas, porque vamos a ver, yo algo, sinceramente, en mi vida profesional, que me haya llamado la atención, pues de verdad que no puedo decir, no, jamás he visto un aporte, jamás he visto que nadie haya conseguido bajo hipnosis mover algo, y mucho menos que me hayan leído la mente. Entonces, insisto, estoy hablando de mi experiencia solamente. Luego, respecto al estado alternativo de conciencia, es que no me gusta esa palabra, porque es alterado. Es que no es un estado alterado, es un estado alternativo. Es decir, nuestra mente puede estar en vigilia, como estamos ahora, en sueño y en trance. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno de los tres estados tiene una fenomenología propia y un patrón electroencefalográfico propio, ¿no? El principio de la hipnosis es la relajación, es el estado alfa, que va de 8 a 12 ciclos por segundo. Pero, a diferencia del sueño, cuando vamos profundizando,
ese patrón electroencefalográfico se desincroniza, que se llama, ¿no? Se desincroniza. Es decir, si estamos haciendo una regresión y se están viendo unas imágenes, pues no lo sé, que estás paseando por una ciudad, pues de pronto tú vas a dar un patrón de vigilia, pese a que estás en trance. Esto no ocurre en el sueño. En el sueño el patrón es más o menos sincronizado, excepto las fases REM, que todos hemos oído hablar de ellas, y tal, ¿no? Y el de vigilia, que está totalmente desincronizado, estamos respondiendo a mil estímulos, ¿no? Esto respecto a lo que comentabas. Y lo de, yo insisto que más que se produzcan fenómenos paranormales, quiero decir que sí está presente la sugestibilidad en muchos fenómenos paranormales. Hay un matiz ahí, porque entenderme, es que el tema es bastante complejo y a mí me encanta el debate, y el problema de los debates es que podríamos estar debatiendo pues días enteros, ¿no? Porque el tema es complejo, es complicado, tiene muchos matices y bueno, pues es que daría para mucho, ¿no? Para contaros pues muchísimas cosas, desde luego. Hombre, lo que sí es cierto es que si dices tú que entra en un estado de sugestionabilidad, bueno, ya has dicho que no es un estado alterado de conciencia. Quizás habría que decirlo modificado, más bien, ¿no? Como me comentaba Dani por línea interna. Y Santiago nos comenta que él ha vivido o que conoce casos en los cuales ha habido movimiento de objetos. Bueno, todos asociamos los movimientos de objetos a los fenómenos poltergeist. Estaríamos hablando de que podría ser una vía de conexión, una vía que podría abrir pues el hecho de que una persona pueda producir estos fenómenos, ¿no? Porque parece ser, lo que tenemos entendido en hipótesis, es que son las personas las que producen los fenómenos poltergeist. Y si una persona podría estar inducida a la hipnosis, podría ser capaz, pues, de producir fenómenos poltergeist. Claro, ahí te doy toda la razón. Es decir, desde el punto de vista de la parapsicología, sabéis que hay dos escuelas, ¿no? Una, digamos, habla de energías sutiles, aún conocidas o por conocer, ¿no? Y otra que sería la escuela espírita. Bien, yo esa la descarto totalmente. La de las energías, pues como hipótesis la admito perfectamente. Lo que yo os quiero decir es que yo no he visto nada a lo largo de mi ejercicio profesional en este sentido. Ahora, yo no os voy a negar que pueda haber bajo hipnosis pues una mayor facilidad para una telequinesia, para una precognición, para un fenómeno de clarividencia. No lo sé, os insisto, o sea, quiero decir que bueno, para mí es una hipótesis que está ahí y que la admito como tal hipótesis. Luego hay que probarla, esa es otra historia. Conectar con esta memoria colectiva, con el archivo acásico o con el anima mundi, pues os vuelvo a decir, yo no lo descarto, pero también es algo que debemos de tomar con pinzas porque es una hipótesis. Lo que sí os puedo decir, por ejemplo, en esta aducción que hice, que estaba presente Miguel Pedrero, redactor de Año Cero, ¿no? De este presunto aducido, digo presunto porque, bueno, he utilizado mal el término, no es que exactamente la aducieran, sino que fue un encuentro. Lo que sí os puedo decir es que surgieron, bajo hipnosis, una cantidad de detalles que ni mucho menos nos había contado en la entrevista, y yo pedí que la entrevista se grabara, igual que grabamos la sesión para luego cotejar, porque a veces se escapan muchos matices, muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que el aporte de datos fue impresionante, creerme, y además muy coherente todo, ¿no? Él no había comentado nada de que estaba en el coche, empezó a ver una luz, y bajo hipnosis pues ya comentaba que además el coche vibraba, que el coche, en fin, empezó a aportar una serie de datos adicionales que fue francamente interesante. En fin, que fue
Como os digo, pues bueno, yo creo que francamente que no, el hombre no mentía y que desde luego bajo hipnosis pues estuvo, recordó muchísimo más de lo que él creía que recordaba, ¿no? O que era capaz de recordar en una entrevista. Dani. Sí, sobre los fenómenos poltergeist yo quería comentar que seguramente se estará de acuerdo conmigo Santi, de que bueno, pues existe un elemento ahí principal que todos tenemos que tener en cuenta, que es el elemento catalizador, ¿no? Esa persona que parece ser que o bien sería pensable como hipótesis que ella misma generase los fenómenos, cosa que es poco probable, puesto que un fenómeno inmanente en ese tipo de fenomenología es muy difícil de explicar. O sea, es muy difícil de explicar que la energía de la mente, la electricidad de la mente sea capaz de producir a distancia pues levantamientos de objetos pues extremadamente pesados, ¿no? Pero bueno, es una de las hipótesis que siempre se barajaron. Pero luego está pues el elemento catalizador, precisamente porque digamos que a través de él la supuesta presunta causa paranormal puede manifestarse en nuestro espacio tridimensional, en nuestro estado ontológico. Entonces cabe pensar, yo por lo menos es mi opinión, que la causa en ese momento, si la persona está extremadamente sugestionada, extremadamente, por decirlo así, estimulada psíquicamente, pues cabe la posibilidad de que una causa paranormal pueda utilizar esa disponibilidad, digamos, mental, de ese estado mental, ¿no? Para actuar. No sé, Santi, ¿qué opinará? Santiago. Me parece muy interesante, Dani, lo que estás diciendo. Sí quisiera decir varias cosas y ahora contesto o continúo, ¿no? Tu explicación, tu brillante explicación respecto a todo lo que se está hablando. Personalmente, ya que no hay una definición, ya que cada especialista tiene su propia definición, y es así, no hay una definición formal de lo que es la hipnosis. Si bien en cualquier manual de psicología podemos encontrar, dependiendo del manual, una definición diferente, es un método a través del cual accedemos a través de la relajación, bajando, efectivamente, como decíamos antes, los ciclos cerebrales, llegamos al subconsciente. Es decir, se trata de incidir en el subconsciente de la persona. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Se hablaba antes de trance, y el trance, desde el punto de vista parapsicológico, es un estado alterado de conciencia, inscrito dentro, sobre todo, de las prácticas espiritistas. Y claro, hablar de trance dentro de la hipnosis, en mi opinión, es una contradicción en términos. Es una contradicción en términos. Vuelvo a decir que el trance, lo que entendemos los estudiosos de la parapsicología como trance, la persona que lo sufre o que lo experimenta tiene un estado alterado de conciencia e incorpora, según la visión espiritista, una causa paranormal, en este caso según la espírita, una entidad, un espíritu, que o bien le hace hablar, o bien le hace escribir, escritura automática, un medium parlante, o incluso dibujar, medium pictográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante lo que ha dicho Daniel, porque bajo hipnosis, si una persona tiene realmente estas capacidades de mediumnidad, perfectamente puede producir fenómenos de efectos físicos. Yo no he dicho, quiero aclararlo para que, en fin, todo quede claro. Yo no he dicho que en una sesión de hipnosis se hayan producido materializaciones o aportes. Bueno, que son dos fenómenos diferentes, tienen una diferencia. Yo no he dicho esto. Simplemente he dicho que puntualmente, en algunos casos muy puntuales, sí que se han dado en la estancia algunos fenómenos de efectos físicos, es decir, de movimiento de objetos, no de un poltergeist. No de un poltergeist, que es algo mucho más serio y que encuadra muchísimos más fenómenos.
Esto quiero dejarlo claro. Y os voy a contar, y cierro aquí mi intervención de momento, un caso. Se hablaba antes de que nunca cada profesional, lógicamente, cada profesional tiene su propia experiencia, y puede ser perfectamente que 100.000 profesionales de la hipnosis no hayan experimentado nunca con un paciente un fenómeno paranormal. Voy a citar solamente uno, y además es uno que está avalado por el propio nombre de la persona que lo experimentó como hipnoterapeuta, nada más y nada menos que el barón Skretnafin, nombre de oro en la parapsicología, en la metapsíquica antigua. Pues bien, el barón Skretnafin, que practicaba la hipnosis, sometió a una chica a esta hipnosis. En el transcurso de la sesión, esa chica tiene una experiencia fuera del cuerpo, una OVE. Y el barón Skretnafin, viendo o escuchando lo que la chica estaba relatando, la abundancia de fenomenología, todos los detalles que estaba dando de los lugares que estaba visitando de una forma extracorpórea, la instó cada vez más a esa chica a que le dijera más. Y vuelvo a decir, estaba en estado hipnótico en un principio. Pues bien, ante tanta insistencia, la chica sufrió un infarto y murió. El barón Skretnafin fue procesado, finalmente no ingresó en prisión porque el juez consideró que no había existido por su parte ninguna mala intención, lógicamente, pero tardó muchos años después en volver al campo de la investigación paranormal. Es decir, que en un principio coloca a esa chica en una situación de relajación, va disminuyendo sus ciclos cerebrales, es decir, está en hipnosis, pero dentro de esa hipnosis la chica tiene una experiencia fuera del cuerpo. Esto me pasó a mí con una persona. Yo no me dedico, no soy profesional de la hipnosis, pero sí que aprendí del maestro Germán de Argumosa, que sí la practicaba, la hipnosis. Y hace muchos años ya que dejé de hacerla, a raíz de un susto que si queréis más tarde os cuento. Bueno, pues una persona que me pidió, solamente lo he hecho únicamente con amigos y amigas, que me han insistido una y otra vez en que practicara con ellos la hipnosis. Y así lo he hecho, pero hace muchos años que ya no. Bueno, pues como os decía, en una de esas sesiones de hipnosis con una amiga mía, íntima, esta amiga tuvo una experiencia fuera del cuerpo. Y me costó mucho, me las vi y me las deseé para controlar la situación y para que ella pudiera volver. Es un caso que yo he vivido en primera persona. Es más, hay filmaciones en vídeo, porque estaba la cámara filmando la sesión, y también en audio. Por tanto, la hipnosis es evidente que es una cosa, no es fenómeno paranormal, como hemos dicho, pero sí es cierto que se pueden dar en el transcurso de la misma ciertos fenómenos. Daniel. Sí, yo le quería preguntar a Antonio, José Antonio, que si se puede dar el caso de una catalepsia dentro de un estado, digamos, de hipnosis en el cual, bueno, pues se proceda de manera errónea, o a lo mejor se haga una inducción demasiado, excesiva o improcedente. Entonces, que si se puede llegar a producir casos incluso de catalepsia. Bueno, catalepsia quiere decir la muerte aparente, esta famosa que aparece también en películas y esto. ¿Te refieres a eso? Sí, sí, digamos que casi, como decirlo así, como un coma, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, pues sí puede ocurrir. También desgraciadamente, lo que ha comentado el compañero, efectivamente hubo una parada cardíaca. Yo creo que es el único incidente que se ha comentado que haya ocurrido con la hipnosis, y posiblemente el criterio del juez al absolver el caso pues fue el decir que esa persona le dio ahí el infarto, como le podía haber dado pues por la mañana comprando fruta en el mercado. En ese sentido, pues bueno, es absolutamente inocua. Respecto a lo que me preguntas,
La catalepsia, vamos a ver, es que sería el estado, digamos, más profundo de la hipnosis, la catalepsia. ¿Qué fenomenología tiene la catalepsia? ¿Por qué podemos reconocer que una persona está en catalepsia? Porque, mirad, en fin, bueno, en la radio tiene estas limitaciones, no puedo mostrar imágenes, ¿no? Hay como una especie de laxitud contra natura de las articulaciones, ¿no? Es decir, se da el fenómeno que se llama flexibilitas cerea. Parece que la persona es de cera, que la podemos doblar la muñeca muchísimo, los dedos. Un dato importantísimo, fijaros, importantísimo, es que se abren los ojos y no se pierde el trance, porque en hipnosis no se pueden abrir los ojos si no ha habido una orden explícita de ello, y si se abren se pierde el trance. Entonces, bueno, pues ese sería el estado de catalepsia. El estado de catalepsia, sí os puedo decir una cosa, implica ciertos riesgos y no se debe llegar a él, porque uno de los riesgos es precisamente que se pierda la comunicación entre el hipnotizador y la persona que está siendo hipnotizada. Y si se pierde la comunicación, tenemos un problema, de alguna manera, ¿me entendéis? Porque siempre en una sesión hay que despertar, hay que mantener el rapport, hay que mantener una transferencia y hay que mantener esa comunicación fundamental para poder, en un momento dado, si ves que la persona está inquieta, si ves que se altera su ritmo cardíaco, su pulso, dices, bueno, aquí algo no está funcionando bien, vamos con mucha suavidad a dar por terminada la sesión y sacarla y fuera. Por eso os decía yo antes, no me pueden estar leyendo la mente, porque yo estoy pensando en otras cosas. Estoy pensando en que toda la sesión vaya bien, que de alguna manera técnicamente se esté haciendo todo correctamente, y que no implique ningún riesgo de estos que os digo. Entonces, ese estado ni es aconsejable. También os puedo decir que no todo el mundo llega, ni mucho menos, solo algunos individuos muy sugestionables, y efectivamente pues sería un estado de catalepsia, como tú dices, de muerte aparente, en el que hay pues una frialdad y una reducción tremenda de los latidos cardíacos, y bueno, pues en definitiva un estado de muerte aparente. Se puede inducir, claro, se puede inducir por hipnosis, o se puede dar espontáneamente, y por esto, de ahí que os diga que hay que ponerse siempre en manos de un profesional que sepa reconocer cuando nos estamos acercando a un momento delicado para continuar la sesión o darla por terminada y sacar a la persona de forma adecuada. Tampoco es recomendable dar dos tortas, venga, se acabó. No se debe hacer así, hay que sacarla de alguna manera para que posteriormente, una vez despierta, pues se sienta bien, se sienta relajada, descansada, llena de energía, y sin molestias ni de orden físico, ni psíquico, ni nada, ¿no? Entonces todo esto hay que prevenirlo a lo largo de la sesión, de alguna manera hay que estar muy pendiente de ello. Bueno, pues con todo esto nos quedamos esta noche en la tertulia de las 3D, esta noche hablando sobre hipnosis. Lamentablemente, como siempre, se nos viene el tiempo encima, y la verdad es que cuando más interesante está la conversación, más ganas tiene uno de seguir hablando, pero el tiempo, ya sabemos cómo es en radio, y se nos echa encima. La verdad es que yo me quedo con ganas de saber más cosas todavía, de seguir, por supuesto, hablando con nuestros compañeros y con José Antonio Plaza. Y bueno, pues yo te emplazo, José Antonio, a que en futuras ocasiones pues podamos retomar este tema de la hipnosis, ya que imagino que muchísimos, al igual que yo, se habrán quedado con muchas dudas. Bueno, no con muchas dudas, sino con ganas de seguir hablando del asunto, más que nada. Claro, de profundizar un poquito. Pues nada, a vuestra disposición. Yo he estado muy a gusto hablando de este tema, que sí, que es muy interesante, que me alegra que os haya parecido interesante, y que es un tema pues que da para mucho, ¿no? Realmente para hablar bastante, y bueno, que lo
dicho, que a vuestra disposición y que me he sentido pues muy bien con vosotros. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un placer tenerte en Tras los Límites y lo dicho, te esperamos en una próxima entrega. Muy bien. Muy buenas noches, un abrazo, José Antonio. Bueno, adiós a todos, un saludo. Adiós, José Antonio, buenas noches. Un abrazo. Venga, un saludo, un abrazo. Y Santiago, a ti te emplazamos también a que nos comentes ese caso que se nos ha quedado en el tintero, porque la próxima tertulia de las 3D, lo prometemos, empezamos hablando de ese asunto. Pues perfecto, David, porque sí, fue un caso, pues mira, el último porque a raíz de esto que me sucedió con esta amiga mía, no la que he citado antes, no la de la experiencia fuera del cuerpo, no, fue otra persona, otra chica, que me insistió, nunca he sido partidario de realizarlo, y a raíz de lo que me pasó, se lo conté al maestro Argumosa, y me dijo: Santiago, por favor, no vuelvas a hacer más, no vuelvas a hacer más, porque solamente debe ser hecho para, como hemos dicho al principio, solamente de forma terapéutica. Pero claro, es que ante la existencia de algunos amigos y amigas mías, siempre de una forma muy íntima y muy privada, pues claro, es que al final no te queda otra que decir: venga, túmbate que vamos a hacerlo, y bueno, fue lo que pasó. Así que prometo que el próximo día empezamos, si quieres, hablando de este asunto, y también te contaré, David, y a todos los oyentes, un caso también muy interesante, ya que, como sabéis, el profesor practicaba la hipnosis, y mucho además, porque un antepasado suyo, en efecto, que era médico, ya practicaba el parto y la cirugía, así como lo oyen. Hablamos del siglo XIX, bajo hipnosis. Esto es un dato quizás muy desconocido, pero que es real. Bueno, pues don Germán tiene un caso realmente interesantísimo, porque nos enseña hasta qué punto la mente puede tener una influencia sobre el organismo. La próxima. Pues por supuesto, la próxima tertulia recuperaremos este caso que nos va a contar Santiago Vázquez, y como siempre, pues un honor tenerte en Tras los Límites, y sobre todo en esta tertulia de las 3D del tan añorado Juan Antonio Cebrián. Buenas noches, Santi. Buenas noches y un abrazo muy fuerte para todos, para Dani, para Fran, para Amado, para ti y para toda la audiencia de Tras los Límites. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches, Santi. Un abrazo para todos.